¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué gozo es estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Como todos los días, le oro al Señor para que sea de bendición, de inspiración, me utilice y nos ayude a todos a comprender las lecciones que el Señor desea dejarnos en este trimestre. Estamos en la quinta lección de este tercer trimestre del año 2024. Estamos estudiando milagros alrededor del lago y la sección para el día de hoy lleva como título Rechazo y aceptación. Vamos a encontrar varias historias entre los versos 1 y 30 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Entre ellas otra de las historias sándwich. Recuerda que hemos dicho que es un estilo literario que Marcos utiliza para enfatizar varias lecciones que tienen que ver, que tienen relación, las inserta una dentro de otra y de esa forma entonces nos ayuda a mirar mejor el panorama, mirar mejor el contexto y las razones que llevan a Jesús a actuar de una forma u otra. En los versos 1 al 6 del capítulo 6 vamos a encontrar que el Señor Jesús es rechazado en su propio pueblo. Él regresa a ese lugar, comienza a enseñar allí en la sinagoga, dice la palabra de Dios, y la gente que le escuchaba decía, bueno, ¿de dónde saca tanta cultura? ¿De dónde aprendió tantas letras? ¿No el hijo de María, el hijo del carpintero? Lo conocemos desde pequeñito, siempre ha sido un obrero allí de la fábrica de su papá, de esa fábrica pequeña de su papá, ni siquiera un obrero destacado. Y entonces Jesús asegura que no hay honra para profeta sino en su tierra. Y lo más triste, lo más terrible es que los versos 5 y 6 resaltan que Jesús no pudo hacer mayores milagros en ese lugar gracias a la incredulidad de ellos. Y aquí quiero abrir un paréntesis. A mí me gusta abrir paréntesis a medida que voy haciendo la lección de escuela sabática para dejar alguna lección extra. Mira, cuidado, porque la incredulidad de nosotros hacia el Señor es la que impide muchas veces ver la gloria de Dios. Esa incredulidad, producto de nuestra formación cultural, producto de nuestros prejuicios, producto de nuestros preconceptos, de las ideas preconcebidas que no nos permiten mirar a Jesús como es, que no nos permiten comprender al Salvador como es, que no nos permiten internalizar la palabra de Dios como es. Así que yo creo que algo que tenemos que hacer hoy al estudiar esta lección es decirle al Señor, Señor, por favor, elimina de nuestra vida la incredulidad, ayúdanos a creer en ti, derrumba todos esos prejuicios, todos esos muros que hemos construido por ideas preconcebidas que nos separan de ti, y Dios se manifestará. Y no es que vamos a estar haciendo milagros, no es eso a lo que me refiero a una vida de victoria en el nombre del Señor, a una vida de victoria con nuestro Salvador. Así que Jesús tiene que salir de allí, no puede hacer mayores milagros, hay gran incredulidad. ¿Por qué? Mira qué cosa tan interesante, porque cuando en algún pueblo pequeño alguno de sus habitantes destaca, se hace famoso, se hace popular, ese pueblo se siente orgulloso, ese pueblo se siente feliz de tenerle, le recibe con pancartas, con caravanas, le recibe con fiestas. Qué contraste con la tierra de Jesús. Qué contraste con la tierra del Señor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los conceptos preconcebidos que ya hemos hablado. En segundo lugar, quizás había envidia. La mayoría de los milagros Jesús los había hecho en Capernaum. ¿Y por qué no los hizo aquí? Si Él es de aquí.
y había tenido esa diferencia con su familia que también pudo haber afectado. Pero lo cierto es que aquí, en medio de esto que está ocurriendo, el Señor entonces ordena a sus 12 discípulos de dos en dos para enviarlos a predicar. Los envía para transmitir el mensaje, para multiplicar entonces el evangelio que él ha estado predicando hasta ese momento solo, y los discípulos simplemente han sido espectadores o ayudantes. Ahora se van a convertir en los protagonistas, ahora van a ser los que lleven la palabra de Dios. Le da una orden: no lleven provisiones. En la casa donde lleguen, quédense ahí hasta que se despidan, hasta que salgan del lugar. Y vamos a ver más adelante por qué el Señor hace esto. Pero aquí se introduce la historia salvos. En eso que que Jesús está ordenando a los discípulos para que vayan a predicar, para que vayan a compartir el evangelio con otros. Está ocurriendo la historia de el encarcelamiento y la muerte de Juan. Y es un marcado contraste entre lo que los discípulos están haciendo, hablar, y el silenciamiento al que es sometido Juan el Bautista, a la que es sometido la muerte, a este hombre del Señor que los lleva a la muerte. La historia es por lo demás grotesca. Cumplía años Herodes. Él había tomado por esposa a la mujer de su hermano, y Juan el Bautista le estaba señalando el pecado: no te es lícito tomar esa mujer, no te es tuya. Y él le tenía ganas, pero le tenía miedo, no sabía cómo enfrentarlo. Pero cumplía años, dice la palabra de Dios, y entonces la hija de Herodías, que así se llamaba la mujer, vino a danzar delante de él. Le vino a dar un regalo. Y fue tan pornográfica aquella danza que Herodes se emocionó y le prometió a la muchacha lo que le pidiera, no importa lo que fuera. Y ya la muchacha había sido instruida por su mamá y le dice: bueno, yo quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces esta mujer logró que Herodes hiciera lo que estaba él evitando hacer: mató a Juan. Ahora, como Marcos está diciendo una historia dentro de otra, permítanme entonces explicar la razón para que vayamos luego a entender lo que está pasando con Juan. Jesús le dice a los discípulos: vayan sin equipajes, dependan de otro. ¿Cuál era la intención? Que los discípulos se vincularan con aquellos a quienes iban a servir. Que los discípulos entendieran la necesidad de mezclarse bien con aquellos que iban a servir. La muerte de Juan el Bautista presagiaba la muerte de Jesús. Allí se estaba prefigurando lo que iba a ocurrir con el Salvador. Pronto el Imperio Romano también tomaría la vida del Salvador. Por supuesto que la vida de Cristo sería una muerte vicaria. La muerte de Cristo, sería una muerte vicaria. Sería por la salvación de la humanidad. Sería para salvarte a ti y a mí. Pero vamos a mirar algunas cosas interesantes. En primer lugar, si Cristo fue rechazado, ¿por qué nosotros nos vamos a molestar cuando lo seamos? ¿Por qué no vamos a sentir mal cuando por causa del Evangelio seamos puestos aparte? Seamos apartados de los que amamos, porque eso va a ocurrir. Ya Jesús se lo hicieron. En segundo lugar, pidámosle al Señor que nos dé ese privilegio que le dio a los 12 de ir a predicar con pasión el mensaje del Evangelio que ha transformado nuestras vidas, sin temor. Y en tercer lugar,
si somos rechazados y tenemos que colocar nuestra vida en el altar del sacrificio por causa del Evangelio, marchemos como Juan el Bautista, sabiendo que tendremos la victoria al final. Muchas especulaciones hay con respecto a Juan. Algunos eruditos pues aseguran que Juan estuvo entre los que resucitaron cuando Jesús resucitó. ¿Recuerdas? Las primicias. Nosotros vamos a encontrar aquí mismo en el relato del Evangelio según San Marcos capítulo 6 que Herodes pensaba que era Juan el que había resucitado. Pero si no resucitó cuando Jesús resucitó, si no estuvo entre las primicias, Juan estará entre los redimidos por toda la eternidad. Qué bendición para ti y para mí. Vamos a orar. Querido Dios, muchas veces nos hemos sentido mal porque nos han rechazado a causa del Evangelio. Y nos hemos sentido, Señor, ofendidos. Pero, Padre, te lo hicieron a ti. ¿Cómo nos vamos a sentir ofendidos nosotros? Ayúdanos, Señor, a hacer la obra. Permítenos gozarnos en la victoria final. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana.